Buenos días, compañeros y compañeras. Eh, Esta es la práctica de la sociedad anónima, las diferentes aperturas que tiene la sociedad anónima, pero antes de entrar a lo que es la sociedad anónima, eh, vamos a hablar un poquito sobre cómo hacer una apertura. Entonces tenemos aquí, como eso fue lo que yo les creé, sociedad anónima. Entonces, esta es una sociedad de capitales que tiene como base fundamental el poder captar recursos de diferentes personas para involucrar a muchos socios para construir una entidad mercantil de alto impacto para que tenga un capital fuerte. Para aperturar una sociedad anónima tenemos que tener en cuenta que hay dos figuras claves en este proceso y la primera es un abogado. El abogado construirá la escritura social o escritura de constitución, que siempre se auxiliará de un auditor o un contador. Eso sí, a menos que el abogado sea mercantilista y sepa de los procesos contables que llevan estas sociedades. En escritura de constitución quedará escrito quiénes son los socios, quiénes están fundando la sociedad y cuál es el monto del capital. El capital se divide en tres: autorizado, suscrito y pagado. El autorizado es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones. El suscrito está representado por el monto del valor de las acciones suscritas o apartadas por las acciones. El pagado está constituido por el valor de las acciones pagadas por los accionistas, ya sea en dinero o especie. Posteriormente, la forma de pago de dicho capital, dicha escritura de constitución se convierte en la normativa máxima o ley máxima de la sociedad anónima. Significa que se regirá por su escritura de constitución y por el código de comercio y las leyes del país. Aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, como ya les he dicho, la base fundamental es la escritura de constitución. Tenemos capitales: autorizado, suscrito y pagado. Para este pequeño ejemplo que tenemos por acá, vamos a decir que el capital autorizado es de 100.000, que lo que se suscribió fue un 20% y lo pagado que el socio A dio en efectivo un 50% y el socio B dio un vehículo que equivale a un 50%. Entonces comencemos. Vamos a comenzar haciendo esto. Muy bien. Entonces, acciones por suscribir son 100.000, el capital autorizado. Esto es algo fácil porque miren, pues, en lo primero siempre va a ser así. El capital autorizado siempre va a entrar en el haber y por ende tiene que salir en el debe. Entonces, así son los asientos contables. Si entra en el debe, tiene que salir en el haber. Si entra en el haber, tiene que salir en el debe. Entonces aquí, el capital autorizado entró en el haber y por ende tiene que salir aquí con acciones por suscribir. Siempre tenemos esa escritura. Entonces aquí cuadramos y total. Vamos con el segundo. Lo mismo. Aquí tenemos acciones suscritas. Las acciones que se suscribieron. Entonces, acciones por suscribir. Aquí tenemos, como ya les he dicho, tenemos un 20%. Entonces, lo que hacemos aquí es, tenemos los 100.000 por un 20% y nos va a dar 20.000. Ahora la partida número 3. Como aquí dice que el socio A dio en efectivo 50%, el socio B dio un vehículo que equivale al 50%, entonces agarramos cómo fue pagado lo que se suscribió. Entonces, como tenemos 20.000 de arriba, 20.000 por el 50%, tenemos que son, perdón, 20.000 por el 50%, sí, tenemos que son 10.000. Entonces, como los dos son del 50%, entonces bancos con 10.000, vehículos con 10.000 y las acciones suscritas las sacamos con 20.000. Y así cuadramos. Este es un pequeño ejemplo de cómo se hace una sociedad anónima. Entonces vamos a comenzar con los primeros casos. Hay 8 casos. Vamos a ver el primero, los cuales se encuentran por acá. Entonces, primer caso. Se da cuando el capital autorizado esté totalmente suscrito y pagado. Imaginemos que el 1 de enero del presente año la sociedad Siriaco Calvo, fábrica de camisetas S.A, inició sus operaciones con un capital autorizado de 1.000 acciones comunes de 100 cada una, las cuales fueron suscritas y pagadas en su totalidad. Se dejaron en cajas 5.000 y el resto se depositó en un banco, de conformidad con el artículo 374 del Código de Comercio.
Debe elaborarse un balance de situación general de apertura. Lo haremos de la siguiente forma, de cuenta. Entonces aquí tenemos nuestro balance general. Entonces vamos a hacer por arte de magia que aparezcan los resultados. Como ya les había dicho, tenemos caja 5000. ¿Por qué 5000? Porque aquí lo dice. Dice que en caja se dejaron los 5000 y el resto se fue para el banco. Entonces, como tenemos 100.000 que están totalmente pagadas, 100 acciones por 100 son 100.000. Entonces 5 se quedaron en caja y los 95.000 se fueron al banco. Aquí lo hacemos. Entonces nuestro capital autorizado, suscrito y pagado, por ende va a ser de 100.000 y nuestro patrimonio neto va a ser de 100.000. Y así es como cuadramos esto. Aquí ponemos nuestras firmas, etcétera. Tenemos tres formas de hacerlo. Tenemos una por una partida, tenemos la otra que es por dos partidas y la que conocemos todos es la de tres partidas. Entonces vamos a ver la de una partida primero. Dice que tenemos caja, entonces en caja entraron los 5000. Muy bien, tenemos bancos. En bancos pues están los 95.000 y el capital autorizado es de 100.000. Siempre ponemos nuestra escritura, lo que está identificando esto, y hacemos el cuadramiento, hacemos que cuadre, listo. Esa sería nuestra primera forma. Ahora lo tenemos por dos partidas. Vamos a hacer que aparezcan esto. Muy bien, por dos partidas. Entonces tenemos suscriptores de acciones, los cuales serán de 100.000, porque como todo está totalmente pagado, siempre se va a manejar los 100.000 al capital autorizado. Siempre entra aquí y sale aquí, como ya se los he dicho, es algo fundamental. Lo cuadramos y ahí está nuestra primera partida. Miremos la segunda. Tenemos caja, en caja tenemos 5000, en bancos tenemos 95.000 y los suscriptores de acciones van a ser de 100.000. Entonces cuadramos y listo. Ahora vamos a ver cómo se hace de tres partidas. Vamos a hacer que aparezca esto. Muy bien. Por tres partidas. Tenemos acciones por suscribir. Las acciones que no se suscribieron, pero como aquí todo está suscrito, entonces no hay necesidad, todo va a ser 100.000. Tenemos el capital autorizado, que siempre va a ser así, y cuadramos 100.000. Ok, suscriptores de acciones son las acciones que se suscribieron. Acciones por suscribir, que va a dar lo mismo. Cuadramos aquí y listo. Entonces aquí vamos a hacer que aparezca todo de una vez. Listo. Tenemos caja 5000, bancos 95.000 y suscriptores de acciones. Como aquí arriba los tenemos, los sacamos aquí y listo. Lo cuadramos y listo. Este sería nuestro primer caso. Vamos a ver el segundo caso. Ok. Caso número 2. Se da cuando el capital autorizado solo está suscrito una parte. Imaginemos que el 1 de febrero del presente año, la sociedad Moreno Colocho Blanco Delgado S.A. inició sus operaciones con un capital autorizado de 200 acciones comunes a 100 cada una, las cuales fueron suscritas y pagadas solo 1.500 acciones. Se dejaron en caja 10.000 y el resto se depositó en un banco. El balance lo haremos en forma de reporte. Muy bien, como lo haremos en forma de reporte, vamos a hacer que aparezca todo de una vez. Muy bien, dice que en caja tenemos 10.000. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Entonces, como tenemos 2.000 acciones por 100, tenemos 200.000, que eso va a ser nuestro capital autorizado, lo que se autorizó. Pero dice que solo se suscribieron 1.500. Entonces, 1.500 por 100, 150.000. Entonces, dice que en caja se dejaron 10.000 y a los bancos se fue el resto, entonces son 140.000. Lo sumamos y nos va a dar 150. Lo mismo que en la suma del activo. Entonces nuestro patrimonio neto va a ser así. Como les había dicho, capital autorizado son 250.000. Acciones por suscribir, pues hicieron falta 50 porque solo se suscribieron 1.500. Las otras 50 pues hacen falta que se suscriban, entonces se restan y así hacemos el cuadre de nuestras 1.500 acciones. Siempre sus datos es muy importante. Igual, estas se pueden hacer de tres diferentes formas. La primera es con una partida. Vamos a hacer que aparezca aquí esto. Ok. Tenemos caja. Como ya habíamos dicho, en caja vamos a tener 10.000. En bancos vamos a tener 140.000
en acciones por suscribir, pues vamos a tener 50.000 y en capital autorizado vamos a tener 200.000. Entonces, al momento de sumar, nos va a cuadrar. Esa sería nuestra primera opción. Ahora vamos con la segunda. Hacemos que aparezca, listo. Por 2 partidas. Entonces, acciones por suscribir. Hicieron falta 50. Hicieron falta 50, entonces son 50.000. Suscriptores de acciones, las que se suscribieron son 150.000. Y el capital autorizado, pues va a ser 200.000. Lo sumamos y cuadramos. Siempre es muy importante nuestra escritura y para que no haya ningún pierde. Entonces, la partida número 2. En caja. Esto, en la partida número 2 va a identificar cómo fue que se pagó todo o cómo fue que se llevó a cabo. Entonces, en caja igual tenemos 10.000, en bancos tenemos los 140.000 y en acciones, en suscriptores de acciones tenemos 150.000, que fueron las acciones que se suscribieron, que fueron 1.500. Se suma y se cuadra. Muy bien. Ahora vamos a ver por 3 partidas. Vamos a darle aquí. Vamos a hacer que aparezca. Listo. Por 3 partidas. Entonces, acciones por suscribir. Tenemos, acciones por suscribir tenemos los 200.000. ¿Por qué? Porque el capital autorizado son 200.000. ¿Por qué? Porque comenzamos con, dice que se autorizaron 200 acciones. Entonces cuando hacemos la multiplicación nos da 200.000. Lo cuadramos y listo. En esta parte es el capital, lo que se autorizó. En esta parte es lo que está suscrito. Y en esta parte es cómo fue que se pagó, que a veces se puede pagar de diferente forma. Ahorita vamos a ver eso más adelante. Suscriptores de acciones, como ya les he dicho, son los socios que tienen suscritas sus acciones, por decirlo de alguna forma así. Y por ende, si aquí tiene 150.000, el otro va a ser igual. Y cuadramos. Listo. Entonces aquí, en caja, dice que se dejaron 10.000 y a los bancos, pues se fue el resto, 140.000. Y a suscriptores de acciones, siempre lo sacamos aquí. Aquí y listo. Así sería nuestra partida, es la que todos conocemos. Ese es el segundo caso. Muy bien. Vamos a ver el tercer caso. Tercer caso. Se da cuando el capital autorizado esté suscrita una parte y pagada otra. Era lo que yo les decía. Entonces, imaginemos que el 1 de marzo del presente año la sociedad Repuestos para Vehículos S.A. inició sus operaciones con un capital autorizado de 1.000 acciones comunes, de 300 cada una, las cuales fueron suscritas 800 y pagadas 700. Se utilizará la cuenta caja y bancos. El balance lo haremos en forma de cuenta. Entonces, como es en forma de cuenta, pues aquí tenemos datos. Vamos a hacerlos aparecer. Muy bien. Entonces, caja y bancos. Tenemos 210.000. ¿Por qué 210.000? Pues dice que se pagaron, dice que se suscribieron 800, pero solo fueron pagadas 700. Y ahí es donde se hace esto, 700 por 300 y nos va a dar la cantidad de 210.000. Me gustaría que lo hicieran conmigo para que vayan afirmando lo que les estoy diciendo. Entonces vamos a hacer que aparezca esto y lo mismo. Nuestro capital autorizado, ¿cuántas acciones fueron las que se dieron? Son 1.000 acciones, entonces hacemos 1.000 acciones por, ¿cuánto cuesta cada acción? 300. Y tenemos los 300.000. Acciones por suscribir son 60.000, suscriptores de acciones son 30.000 y la suma del patrimonio neto son 210.000. ¿Por qué son 60.000 aquí? Pues bueno, tenemos 1.000 acciones. Dice que solo se suscribieron 800, entonces hacen falta 200. Hacemos 200 por 300 y nos va a dar 60.000. Esas son las acciones que hacen falta por suscribir. Y los suscriptores de acciones, pues bueno, aquí dice que se suscribieron 800, pero dice que solo fueron pagadas 700. Entonces esas 100 se convierten en 30.000. 100 por 300, que cuesta cada acción, y nos da 30.000. Así sacamos los 30.000 y aquí restamos estas dos y nos va a dar 210.000 y cuadramos. Ahí está nuestro balance general. Y lo mismo, se pueden hacer de 3 diferentes formas. Hacemos que aparezca esto
Ok, tenemos caja y bancos. Tenemos 210.000 en caja y bancos. En acciones por suscribir tenemos 60.000. En suscriptores de acciones tenemos 30.000. Y en capital autorizado, pues bueno, vamos a tener nuestros 300.000. Al momento de sumar, sacamos los 300.000. Esa es la primera parte. Ok, vamos a hacerlo por dos partidas ahora. Muy bien. Acciones por suscribir. En acciones por suscribir vamos a tener los 60.000. Muy bien. Los suscriptores de acciones. Tenemos 240.000. Pero ¿por qué ahora tenemos aquí 240.000? Pues bueno, como ya les venía diciendo, dice que se suscribieron 800 acciones, pero solo fueron pagadas 700. Entonces, al momento que nosotros hagamos 800 por 300, sacamos los 240.000. Entonces, ahí estamos. Al momento, el capital autorizado siempre son 300.000. Al momento de sumar, cuadramos. Es muy importante nuestra escritura, que aquí está especificado todo. Entonces, aquí en caja, en nuestra segunda partida, aquí en caja y bancos tenemos los 210.000. Esto es como fue pagado, o sea, nuestras 700 acciones. Aquí sí, si hacemos 700 por 300, nos va a dar 210.000. Entonces, suscriptores de acciones, perdón, a suscriptores de acciones, listo. Al momento de cuadrar, sacamos los 210.000. Ahora vamos a hacerlo de la forma de 3 partidas. Vamos a hacerlo así. Entonces, acciones por suscribir. Pues obvio van a ser 300.000 por el capital autorizado. Ok, listo. Sacamos las 300.000, las que se autorizó. Aquí vamos a ver las que se suscribieron, pues suscriptores de acciones. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 240.000. Y lo mismo, 240.000 y cuadramos. Muy bien. Ahora caja y bancos, pues aquí van a cuadrar con los 210.000 porque fue como se pagó. Listo. Tenemos cuadrado ya nuestro tercer caso, todo. Ahora vamos con nuestro cuarto caso. Ok, caso 4. Se da cuando el capital autorizado esté suscrita a una parte y pagada a otra parte en efectivo y en otros bienes. Ok, entonces imaginemos que el 1 de abril del presente año la sociedad Camisas S.A. inició sus operaciones con un capital autorizado de 1.500 acciones comunes de 500 cada una, las cuales solo fueron suscritas 1.500 y pagadas 1.200 de la siguiente forma. En efectivo el equivalente a 300 acciones. Con un inmueble el equivalente a 700 acciones y con un vehículo el equivalente a 200 acciones. Del efectivo se dejaron en caja 10.000 y el resto se depositó en bancos. El balance lo haremos de forma de reporte, como lo tenemos aquí. Ok, entonces tenemos inmueble con 350.000 porque aquí tenemos, el inmueble dice que cuesta 700 acciones, a 500, 350.000, listo. El vehículo, dice que el vehículo tenemos 200 acciones, por 500 tenemos 100.000. Lo sumamos y nos da 450.000, pero tenemos que sacar los 600.000 de las 1.200 acciones. Ok, entonces tenemos el corriente. Este es el activo corriente no corriente, perdón. Este es el corriente que está disponible. Entonces tenemos la caja con 10.000. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo? Entonces aquí dice que el efectivo son 300 acciones. Muy bien, 300 acciones por 500 nos va a dar 150.000. Y como se dejaron en caja 10 y el resto se ve para el banco, aquí lo tenemos. Lo sumamos, 150.000. Y para que nos salgan las 1.200 acciones, sumamos este con este y nos van a dar los 600.000. Muy bien, nuestro patrimonio neto. ¿Cuántos son de 750.000? Que es el capital autorizado. Entonces, acciones por suscribir. Hicieron falta 50.000 suscriptores de acciones, pues son 100.000. Y al momento de restar estos con estos, nos va a dar 600.000. Las 1.200 acciones que hacen falta. Ok. Igual, de tres formas. Vamos a hacerlo por una partida, que es la forma, diré yo, que un poco más fácil, que no hay que hacer tanto procedimiento. Entonces, en el inmueble, como lo tenemos en el balance, son de 350.000. El vehículo creo que son de 100.000, exacto. En la caja se dejaron 10.000. En los bancos se fueron 140.000. Y en acciones por suscribir tenemos 50.000. En suscriptores de acciones tenemos 100.000.
y el capital autorizado, que va a ser de 750.000. Al momento de sumar todo esto, nos dará 750.000 y lo cuadramos. Ahora hagámoslo de 2 partidas. Vamos a hacer que aparezca. Listo. Entonces tenemos acciones por suscribir. Vamos a hacer que aparezcan. Tenemos 50.000. Estos 50.000 son las que hicieron son las que faltaron, las que no se suscribieron. Esos suscriptores de acciones, pues, son 700.000 y el capital autorizado va a ser de 750.000. Tal vez se hayan confundido con esto. Bueno, vamos a explicarlo. Aquí dice que fueron suscritas 1400 a 500. Son 700.000 que sacamos aquí. Esos son nuestros suscriptores de acciones. Es lo que, por decirlo así, es lo que se suscribió. Es lo que les vengo diciendo. Pero dice que solo fueron pagadas 1200. Entonces, ¿cuántos hacen falta ahí? Son 200 por 500. Tenemos 100.000. Perdón. Me equivoqué, lo siento. Pues como les venía diciendo, para sacar estos 50.000, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dice que tenemos 1500 acciones. Tenemos suscritas 1400. Entonces, hacen falta 100. Entonces, 100 por 500 nos va a dar esos 50.000 que tenemos acá. Al momento de cuadrar, nos va a salir 750.000. Muy bien. En inmuebles tenemos 350.000. Tenemos vehículos con 100.000. Tenemos la caja con 10.000 y los bancos con 140.000. Los suscriptores de acciones serán los 600.000, o sea, las 1200 acciones, y nos tiene que cuadrar igual. Ahora por 3 partidas. Muy bien. Tenemos acciones por suscribir. Lo que es el capital autorizado, 750 acciones. Suscriptores de acciones son las 1400 y son equivalentes a 700.000. Y en la 3 tenemos inmuebles, vehículos, la caja y los bancos. Y los suscriptores de acciones que los sacamos de arriba. Esto fue como se pagó. Así fue como se pagó esto. Muy bien. Ahora vamos con el quinto caso. Muy bien. Dice, se da cuando las acciones se colocan o venden con descuento o pérdida. Se constituye una empresa de sociedad anónima con un capital autorizado de 500 acciones ordinarias, de 400 cada una, de las cuales están suscritas 350 con descuento del 3% y están pagadas al 60% colocados en un banco. Muy bien, tenemos acciones por suscribir, las cuales son 200.000, las cuales son las 500 acciones. El capital autorizado, pues bueno, son las 500 acciones. Lo cuadramos y listo. Los suscriptores de acciones son los 140.000. ¿Por qué? Porque son 350 por 400, nos va a dar los 140.000. Muy bien, en bancos tenemos 81.000. Pero me van a preguntar, ¿cómo sacaste eso? Muy bien, agarramos los 140.000 y lo multiplicamos por el 60% que está arriba, nos va a dar 84.000. Y después esos lo multiplicamos por el 3%. Nos va a dar una cifra clave, 2520. Muy bien, entonces volvemos a hacer esto. Entonces 140.000 por 60 nos va a dar 84.000. Al momento de restarle los 2520 nos dará los 81.480. Los descuentos sobre acciones, pues bueno, eso ya lo sacamos, son 2.520. Y suscriptores de acciones son 84.000. Lo cuadramos y listo. Ahora aquí hice como por una partida. Por 2 partidas lamentablemente pues no lo puedo encontrar. Y pues bueno, pero es entendible de las 3 igual de una. Entonces, bancos, tenemos 81.000. Acciones por suscribir, tenemos los 60.000. Suscriptores de acciones, tenemos 56.000. Y descuentos sobre acciones tenemos 2.520. Tenemos los 200.000 y al momento de sumar, pues nos va a cuadrar. Muy bien. Ahora pasémonos al sexto caso. Que esto sí ya viene un poquito más complicado. Pues bueno,
Sexto caso. Se da cuando además de acciones comunes u ordinarias también se emitieron acciones preferentes. Aquí ya metemos acciones preferentes. Imaginemos que el 1 de julio del presente año, la sociedad Pantalones S.A. inició sus operaciones con un capital autorizado de 400.000, compuesto por 1.000 acciones de 400 cada una, de las cuales 300 son acciones preferentes y el resto son acciones comunes, artículos 100 y 101 del Código de Comercio. Entonces, las acciones preferentes fueron suscritas y pagadas en su totalidad en efectivo por los socios fundadores. De las acciones comunes fueron suscritas y pagadas en su totalidad en efectivo por los socios fundadores. De las acciones comunes fueron suscritas 500 y de estas fueron pagadas solo 400. Muy bien, en la siguiente forma. En efectivo tenemos 300 y con mobiliario equipo tenemos 100. Ambas suscripciones se hicieron a la par del total del efectivo. Se dejó en caja el 5% y el resto se depositó en el banco. Boleta número tal y tal, el balance de situación general de apertura lo haremos en forma de reporte de acuerdo con el grado de liquidez de la empresa. Y tal y tal y tal y tal. Aquí tenemos nuestro código de comercio, etc. Entonces, aquí ya lo tengo hecho. Tenemos caja 12.000. Pues bueno, ¿cómo saqué estos 12.000? Pues dice que tenemos, en efectivo tenemos 300 acciones comunes. Pero tenemos 300 acciones preferentes, entonces serían 600 acciones. 600 por 400, que es lo que cuesta cada una. Perdón, sí. Pues como les venía diciendo, pues ya. Para sacar estos 12.000, entonces tenemos 300 acciones y comunes y 300 acciones preferentes. Pues bueno, son 600. 600 por los 400 nos va a dar 240.000 y a eso le vamos a sacar el 5%. Listo, tenemos los 12.000 quetzales ahí. Entonces, los bancos, pues bueno, se hace lo mismo. Tenemos 600 acciones por 400 y pues tenemos 240.000. Al momento de quitarle 12.000, sacamos los 228.000. Lo sumamos y listo. Sacamos los 240.000 de esas 600 acciones. Muy bien, aquí tenemos activo no corriente como mobiliario de equipo, que es de 40.000, y suma del activo. Sumamos esto y sacamos 280.000, que son de las serían las acciones que están ahí. Entonces tenemos nuestro patrimonio neto, el capital autorizado son de 450.000. Sí, entonces tenemos acciones por suscribir, que son 80.000, y suscriptores de acciones, que son de 40.000. Al momento de restarles estas cantidades aquí, nos dará los 280.000 y sacamos nuestras acciones que fueron suscritas y también fueron pagadas. Entonces vamos a hacerlo por una partida. Tenemos caja. En caja dice que se deja, tenemos el 5% en la caja y lo demás se fue para el banco. Se fue para el banco 228.000. Tenemos nuestro mobiliario de equipo, que cuesta 40.000. Las acciones comunes por suscribir, que son 80.000. Y suscriptores de acciones comunes, que son 40.000. Y tenemos suscriptores de acciones, tenemos nuestro capital autorizado, que será de 400.000. Al momento de sumar, pues nos tiene que cuadrar. Muy bien. Esto es por una partida. Ahora vamos a hacerlo por dos. Aquí. Listo. Tenemos acciones comunes por suscribir, que son los 80.000 porque hacen falta. Entonces, suscriptores de acciones preferentes son 120.000 porque son 300 que están pagadas en su totalidad por 400, son 120.000. Suscriptores de acciones comunes son 200.000. Sí, son 200.000. Y tenemos nuestro capital autorizado, que será de 400.000. Al momento de sumar, pues nos dará la misma cantidad. Vamos a hacer la siguiente partida. Listo. Tenemos en caja,
tenemos los 12.000, pues en banco tenemos el restante, nuestro mobiliario de equipo y tendremos nuestras acciones, nuestros suscriptores de acciones preferentes, que serían de 120.000, y nuestros suscriptores de acciones comunes, que son de 160.000. Listo. Pero ustedes me van a decir, pero ¿por qué arriba lo tenés con 2.000, con 200.000 y aquí te salió con 160.000? Pues bueno, como les venía diciendo, pues esto es lo que se paga. Entonces, dice que tenemos 500 por 400, son las 200.000 acciones. Pero de esas 500 dice que solo fueron pagadas 400. Entonces 400 por 400 que cuesta cada una también. Ahí sacamos nuestros 160.000. Listo. Y al momento de sumar pues nos tiene que cuadrar. Ahora vamos a hacerlo por 3 partidas. Listo. Lo dejamos ahí y listo. Entonces tenemos acciones por suscribir preferentes, que van a ser 120.000. Tenemos acciones por suscribir comunes, que serían 280.000. Y pues, ¿por qué 80.000? 280.000 pues son 700 por 400, 280.000. Listo. Y tenemos nuestro capital autorizado, que será de 400.000. Al momento de sumar, pues nos dará la misma cantidad. Y aquí lo mismo. Suscriptores de acciones preferentes, los que están suscritos. Pues aquí siempre van a ser 120.000 porque están pagadas en su totalidad. Suscriptores de acciones comunes son 200.000, como ya les había dicho. Y acciones por suscribir preferentes, 120.000. Y aquí será lo mismo, 200.000. Al momento de sumar, pues nos tiene que dar lo mismo, 320.000. Esto fue lo que se suscribió. Ahora vamos a ver cómo fue pagado. La caja, tenemos 12.000. El banco es el restante, nuestro mobiliario de equipo. Y tenemos aquí nuestros 120.000 y aquí nuestros 160.000, porque fue lo que se pagó nada más. Al momento de sumar, pues nos dará 280.000. Y así es nuestro sexto caso. Perdónenme si me escuchan algo raro, es que me estoy quedando sin saliva de tanto hablar. Entonces, pues aquí ya está algo más complicadito el asunto. Pues bueno, vamos a ver nuestro séptimo caso. Que se convierta en una empresa individual en una sociedad anónima. O sea, de una empresa individual se va a pasar a una sociedad anónima. Pues bueno, esto lleva pues su procedimiento. El señor Castulo Novelas, quien venía trabajando como empresa individual después de transformar su empresa en sociedad anónima, para lo cual presenta un capital autorecible de 1.500 acciones comunes, 250 cada una, de las cuales el señor Novelas suscribe y pone con su capital 400 acciones. O sea, él puso su capital 400 acciones. De las acciones restantes fueron suscritas 800 y pagadas al 80%, colocadas en el banco del café. Listo, tenemos nuestro balance general, que esto es pues bueno, lo que él tenía como empresa individual. Este era su total. Pues bueno, vamos a verlo. Nuestro primer registro de la transformación. Vamos a poner aquí, listo. Tenemos el banco del café. Tenemos 40.000. Tenemos clientes. Tenemos mercaderías. Pues bueno, vamos a sacarlo todo de una vez porque creo que esto es todo lo que él tenía cuando era empresa individual. Así fue. Pero siempre se tiene que sacar pues su total. Listo. Entonces vamos a registrar las 400 acciones que él mismo pagó y esto se tendrá que hacer con 3 partidas. Muy bien. Vamos a sacarlas de una vez. Y listo. Tenemos acciones por suscribir. Tenemos las 365.000 acciones pues que él pagó, sacó de su bolsillo para dar, por ende va a ser lo mismo en capital autorizado
Muy bien. Tenemos los suscriptores de acciones, que son 100.000 a 100.000. Todo lo mismo. Listo. Siempre es buena nuestra escritura porque aquí está identificado cómo se está sacando todo esto. Y pues bueno, tenemos el capital novelas. Y tenemos lo mismo de este lado, los 100.000. Listo. Pues bueno, se registran las acciones suscritas y pagadas posteriormente para la nueva sociedad. Ahora esto es para la nueva sociedad. Esto es un proceso muy diferente, que viene siendo lo mismo. Listo. Entonces, suscriptores de acciones, las acciones pues, que se suscribieron son 200.000. Acciones, acciones por suscribir, que van a ser las mismas, 200.000, y al momento de sumar, pues va a cuadrar. Ahora en la partida número 2, el banco El Café, pues ahí están sus 160.000 dinero, se puede decir sus acciones, aquí están, a acciones por suscribir, que son 160.000 también, y al momento de sumar, pues va a cuadrar. Se podría decir que, pues bueno, que él comenzó con esto para su sociedad anónima. Él tiene 160.000 en acciones para su sociedad anónima. Y ahora con el último caso, que es el octavo, vamos a darle. Uy, se me olvidó ponerlo en negrita aquí, para que no se confundiera. Vamos a ponerlo esto con anaranjadito y vamos a continuar. Listo. Entonces dice, el octavo caso, cuando el capital es pagado con bienes activos. Se constituye una empresa de sociedad anónima con el fin de explotar una industria de calzado cuyo raspón social será zapatería, la elegancia de ese punto A. Para el efecto, el capital autorizado está integrado por 1.500 acciones de 500 cada una, de las cuales están suscritas solo 1.200 y de estas están pagadas solo 920, en la siguiente forma. En una cuenta bancaria a nombre de la sociedad tenemos 34.000. En un inmueble tenemos 250.000. Aquí me hizo falta, no, tenemos 250, perdón. En vehículos de reparto tenemos 134.400. En un inmueble tenemos 250.000. En mercaderías tenemos 44.800. Y de IVA, aquí se saca el IVA, se pagó el porcentaje legal de los vehículos de reparto y de las mercaderías en el cual está incluido, pues, obviamente, el IVA. Entonces aquí tenemos acciones por suscribir, pues las que hicieron falta, que son 750.000 acciones que faltaron a nuestro capital autorizado. Pues bueno, esto siempre será nuestro capital autorizado. Lo sumamos y tan. Vamos a sacar la segunda partida. Suscriptores de acciones. Tenemos 600.000 a acciones por suscribir. 600.000 también. Lo sumamos y listo. Lo cuadramos. Aquí está especificado suscrito de 1.200 acciones a 500 cada una. Aquí fue como se pagó. Pues bueno, tenemos aquí los bancos. En los bancos tenemos los 30.800, el crédito fiscal, el IVA. Tenemos de IVA 19.200. De las mercaderías tenemos los 40.000, pues que ya se los sacamos. Aquí en los inmuebles tenemos los 250.000. Y en vehículos de reparto, pues como también ya le sacamos el IVA, ahora es de 120.000. Entonces a suscriptores de acciones, los cuales son 460.000. Listo. Esta también no la puedo encontrar por partes, pero creo que es entendible igual de las tres formas. Y pues bueno, esta sería los 8 casos que tiene una sociedad anónima.
son a una pequeña escala como son, pero son muy bonitos. Muchísimas gracias.